Buenas tardes con todos. Gracias por sintonizar Debates del Bicentenario organizado por el equipo de la Cámara Latinoamericana de Comercio. Mi nombre es Yanela Altuna, soy la conductora de este programa y hoy tenemos como invitados a los candidatos al Congreso Rivin Yangali, que postula con el número 25 de Victoria Nacional. Asimismo, la candidata Katy Cachay, que postula con el número 6 de Renovación Popular. Buenas tardes, candidatos. Buenas tardes, Yanela. Buenas tardes, Yanela. Buenas tardes, Katy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias también a todas las personas que están sintonizando ahorita nuestra transmisión. Ahora quiero hablarles un poco del objetivo del programa y cómo va a ser la dinámica del debate. Primero, tiene como objetivo brindar un espacio para que las personas puedan escuchar las propuestas de los candidatos a las elecciones 2021 y debatir diferentes puntos de vista de forma incisiva, pero siempre respetuosa. La dinámica consistirá en 3 secciones de los temas más relevantes de este año, como son la salud, la economía y la política, y finalizamos dando espacio para que cada candidato formule una pregunta a su contendor. Instamos, por favor, a los candidatos a respetar los tiempos del debate, ya que para que este programa pueda desarrollarse de forma óptima, yo voy a tener un cronómetro aquí controlando el tiempo y les daré esta señal cuando les quede 10 segundos y esta señal cuando haya finalizado su tiempo. Ahora sí, empezamos entonces con la sección salud. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las propuestas de su partido para mejorar el sistema de salud peruano? En esta ocasión empezamos con el candidato Yangali. Tiene 2 minutos para responder la pregunta. Muchas gracias, Yanela. Miren, lo primero que quisiera decir es que está de más señalar el grado de fractura y gravedad crítica que ha supuesto la pandemia durante el año pasado y lo que va de este. Lo que nosotros proponemos en materia de salud es parte del principio que gobierna en realidad toda nuestra propuesta programática, que es acercar el Estado al ciudadano. En ese sentido, es fundamental que nos preocupemos por fortalecer la atención de salud más cercana al ciudadano. El primer nivel de atención, la posta médica. A nivel nacional, tenemos en este momento, y la realidad nos lleva a entenderlo, postas médicas que la verdad es que uno ni siquiera quisiera visitarlas, ¿no? En terrible situación. Y junto con eso proponemos también, justamente para mejorar la atención en los grandes hospitales a los ciudadanos, la unificación de la gran infraestructura en materia de salud que existe en todos los niveles. En este momento tenemos un sistema de salud desarticulado. Salud y el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, esa desarticulación es terriblemente grande para la atención justamente de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ir hacia esa unificación del sistema de salud a nivel de gobierno y fortalecer el primer nivel, ¿no? Eso es como propuesta de gobierno, ¿no? Bien, muchas gracias, candidato. Ahora es el turno de la candidata Cachay de hacer una pregunta o comentario. Tiene 30 segundos. En realidad no entendí muy bien el plan sobre el tema de salud. No voy a hacer una presento. Popular. Tenemos un plan bastante ambicioso con el partido, con Rafael López Aliaga, que seguramente vamos a exponerlo en breve cuando tú, Yanela, me lo indiques. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora el candidato Yangali tiene 30 segundos para replicar. No, simplemente, si no se ha entendido es porque lo he dicho muy claro, pero lo voy a repetir. Fortalecer el primer nivel de atención de salud significa mejorar lo que está más cerca del ciudadano. La posta médica, ¿no? Ese establecimiento que le ha dado éxito, por ejemplo, a países como Costa Rica o como Uruguay, para enfrentar con más éxito el problema de la pandemia, ¿no? En este momento no tenemos postas médicas que tengan siquiera un desfibrilador, por ejemplo, para atender situaciones muy puntuales.
¿no? La cerramos al principio de la pandemia. Eso fue una decisión muy lamentable, digamos, en su momento, ¿no? Y tuvo graves consecuencias. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora es el turno de la candidata Cachay de responder la pregunta. ¿Desea que la repita? No. Okay. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ninguna posta médica actualmente se encuentra abierta, ¿no? Partamos de ahí. Lo primero que vamos a hacer con Rafael López Aliaga es abrir todas las postas médicas e incluso implementar algunas adicionales en todo el Perú, pero postas médicas al inicio que van a ser denominadas postas COVID, las cuales se les va a implementar oxígeno, que es lo mínimo indispensable que en estos momentos debería tener una posta médica. Vamos a mejorar definitivamente la infraestructura en materia de salud y esto se va a lograr a través de la eliminación y fusión de ministerios, lo que nos va a generar un presupuesto adicional. Además, vamos a ir casa por casa tomando pruebas moleculares para determinar qué familias están contagiadas. Vamos a retirar a las personas para que se vayan a colegios o a algunas instituciones que actualmente están cerradas y se les pueda brindar la atención necesaria, porque ya sabemos que el anterior presidente Vizcarra hizo absolutamente nada, no hizo ningún plan nacional, no tenemos hospitales, al no tener hospitales, por lo menos tenemos una infraestructura donde podamos poder llevar a estas personas y puedan tener un proceso de recuperación adecuado. De esta forma vamos a evitar la propagación del virus, vamos a eliminarlo y erradicarlo de esta forma definitivamente. Además, vamos a brindarle alimentación a estas familias que van a estar lamentablemente en sus casas, retenidas, por así denominarla, para que puedan ellos sobrevivir, que es lo que ellos necesitan. Necesitan definitivamente alimentación. La gente actualmente se está muriendo, pero eso es un problema. Nos aqueja, no tenemos luz, nos dicen, no tenemos agua, pide que nos lavemos las manos, pero ¿con qué agua? Si no hay agua prácticamente en la mayoría de lugares del territorio peruano. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato Yangali de hacer una pregunta o comentario. Tiene 30 segundos. Sí, sin dejar de mencionar que en realidad lo que ha señalado Katy es en buena cuenta una réplica de lo que nosotros hemos dicho respecto a las postas médicas y a que efectivamente se fortalezcan y aumenten a nivel nacional. Respecto al rastreo, sí me parece importante, ¿no? Y hacerlo con pruebas moleculares es parte de lo que hizo el Plan Taita. Y sí me gustaría preguntarle respecto a su opinión sobre el rol de las clínicas privadas para la atención de la emergencia en este contexto, nada más. Bien, tiene 30 segundos para responder, candidata. Definitivamente lo que vamos a hacer a través del Congreso es una labor de fiscalización para que la ley que sacó esas disposiciones que hizo Vizcarra de los convenios con las clínicas, que no sirvió absolutamente para nada, porque lo primero que te dice este convenio es que un hospital te derive a una clínica. Pero si el hospital no está recibiendo pacientes, ¿cómo te va a derivar a una clínica? Definitivamente esto genera una deficiencia. Tenemos que aprovechar las pocas clínicas con las que hemos suscrito este convenio y a través de la fiscalización lo vamos a lograr. Bien, muchas gracias, candidata, por su respuesta. Eso ha sido todo por la sección salud. Ahora seguimos con la sección economía. Díganos, por favor, 2 medidas que buscaría implementar como congresista para ayudar a impulsar la economía en el país. Esta vez empezamos con la candidata Cachay y tiene 2 minutos para responder la pregunta. Sí, primero aclarar que como congresistas a nosotros no nos corresponde ver el tema del presupuesto del Estado, dado que eso corresponde netamente al Ejecutivo, pero lo que sí podemos hacer, nuevamente como lo indico, es establecer las fiscalizaciones correspondientes. Vamos a adquirir definitivamente con el Ejecutivo, con Rafael López Aliaga, las vacunas que no tenemos y que no llegan y que parecen que nunca van a tener fecha de llegada, que es lo que realmente necesitamos nosotros. Vamos a eliminar ministerios, vamos a fusionar algunos, eso nos va a permitir tener un presupuesto adicional que va a ser destinado definitivamente para salud, para educación, que son los sectores ahorita más afectados. Un niño actualmente hoy día no puede estudiar, va en su segundo año seguramente que va a perder, dado que hasta ahora pues no se ha controlado la pandemia y evidentemente mandar a nuestros niños a los colegios viene a ser prácticamente declararlos para que se mueran, ¿no? Que es lo que se ha generado a través del señor Vizcarra y el señor Sagasti con su mala eficiencia, con sus malas economías. Vamos a promover la entrega de productos alimenticios que se van a adquirir de centrales de compra, porque se va a crear la ley de centrales de compra para que los peruanos puedan venderle al Estado su propia producción agrícola, por ejemplo, o textil, por ejemplo,
para que ellos puedan salir adelante, y esa misma producción se va a destinar al Ministerio de Alimentación para que se le entregue a las personas a través de una ley del voluntariado, personas que van a ir casa por casa a entregar seguramente estos víveres, estas canastas familiares que no han llegado. Se promulgaron diferentes bonos, pero ningún bono llegó realmente a la gente pobre, la gente que no tiene acceso absolutamente a nada y que ha sido totalmente ineficiente la entrega de los mismos, por lo cual, en vez de estar tratando de dar dinero así, sin ningún rol, sin ningún cuidado, sin ninguna fiscalización, eso no se va a hacer, se va a dar alimentación, que es lo que requiere ahorita el pueblo peruano, porque la gente se está muriendo de hambre. Es todo. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato Yangali de hacer una pregunta o comentario al respecto. Sí, me gustaría preguntarle simplemente a la candidata Cachay su opinión acerca del funcionamiento del mercado en esta circunstancia de la pandemia. Si le parece que ha funcionado bien, ¿no? Que ha sido suficiente, digamos, o si hay alguna crítica al funcionamiento del mercado y al rol del Estado respecto al funcionamiento del mercado. Nada más, Yanela. Bien, candidata, tiene 30 segundos para responder la pregunta. Sí, dadas las preguntas que me hace, pareciera que el señor es declarado como de izquierda, que es un hablamos que propone también izquierda, hablábamos también sobre el rol subsidiario del Estado, que también tiene un tema de izquierda. En nuestro caso, nosotros vamos a usar el rol subsidiario del Estado a través de empresa privada, como lo dispone la Constitución. Nuevamente les indico, para las centrales de compra. El mercado ha ido funcionando de manera muy irregular. En algunos sectores ha subido, en otros sectores ha bajado. Entonces, digamos que no hay una estadística concreta que nos pueda determinar si hay o no un movimiento regular en el mercado. Muchas gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato Yangali para responder la pregunta. ¿Desea que la repita? Sí, por favor. Díganos 2 medidas que buscaría implementar como congresista para ayudar a impulsar la economía en el país. Tiene 2 minutos. A ver, en primer lugar, no soslayemos la función de representación que tiene el congresista. No solamente fiscaliza y no solamente legisla. Más bien, estas 2 funciones se derivan de la más importante, que es la representación. Y desde el lado de la representación yo creo que debemos promover desde el gobierno o en articulación con el gobierno justamente medidas que vayan directamente a la reactivación económica desde la base de la pirámide social, o sea, de los menos favorecidos. ¿Quiénes son los menos favorecidos pero tienen un gran impacto en la productividad económica del país? Son los sectores informales. Los sectores informales están en realidad digamos, conformados por emprendedores, grandes esfuerzos de emprendimiento, múltiples esfuerzos de emprendimiento que no han sido lamentablemente, que no han recibido lamentablemente la mirada del Estado como lo hubieran merecido, ¿no? La mayor cantidad de empleos provienen justamente de estos sectores. El 70% de la población, y lo ha demostrado la pandemia, viene justamente de la informalidad, de la población empleada, digamos, o más bien subempleada, ¿no? Entonces yo creo que si pensamos en una estrategia de reactivación, tiene que venir definitivamente desde la base de la pirámide social, que son justamente los emprendedores. Pero junto con eso, debemos promover seriamente la inversión pública y privada, ¿no? Pero la privada con reglas de juego muy claras, recuperando para el Estado el sentido primigenio de su finalidad, o sea, el Estado como entidad de servicio público, no capturado por intereses privados. ¿No? La verdad es que este sesgo de izquierdas o derechas poco favor le hacen a la discusión política, ¿no? Y a la construcción de consensos. Una pregunta que tiene que ver con los privados, cosa que acabo de decir también ahora, no necesariamente tiene ese sesgo detrás. Solamente eso. Yanela, gracias. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora es el turno de la candidata Cachay de hacer una pregunta o comentario. Tiene 30 segundos. Claro. Bueno, la pregunta directamente para Yangali es: ¿qué nos podría decir sobre el uso de las reservas internacionales netas para gasto corriente del Estado? ¿Cuál es su opinión? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Tiene 30 segundos para contestar. Mire, para gasto corriente definitivamente en contra, ¿no? O sea, las reservas netas internacionales en realidad deberían servir justo un poco las inconsistencias que ha generado
la mala actuación del Estado y también las imperfecciones del mercado que han dejado sin trabajo y sin sustento a mucha gente. Pero para gasto corriente de ninguna manera, más aún teniendo en cuenta la cantidad de dinero que ha devuelto el Estado, aún en año de pandemia, sin ejecutarse, ¿no? O sea, me parece nada más para responder la pregunta directamente. Bien, muchas gracias, candidato. Yanira. Eso es todo por la sección Economía. Ahora seguimos con la sección Política. Actualmente el Congreso se encuentra discutiendo si se debe eliminar o no la inmunidad parlamentaria. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Qué opina sobre la inmunidad parlamentaria? ¿Piensa que es necesaria? ¿Debería ser revocada o en todo caso restringida? Esta vez empezamos con el candidato Yangali. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. Mire, es un tema ciertamente controversial y que no ha tenido necesariamente una mirada profunda desde la circunstancia de grave crisis de representación que estamos viviendo. Nosotros lamentablemente interrumpimos el proceso de consolidación democrática que inició el año 2001 con el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, pero que durante los últimos 5 años tuvieron requiebros para todos conocidos, ¿no? Con una disolución del Congreso y una vacancia presidencial que derivaron en lo que estamos en este momento. Eso ha generado una profunda crisis y enfrentamiento entre dos poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces, evidentemente, y hemos tenido un legislativo ciertamente impopular que ha motivado, además, por el pésimo uso de una institución que a mí me parece importante como la inmunidad parlamentaria, pero que no ha tenido, lamentablemente, su asentamiento como institución política democrática en la sociedad y tiene el rechazo mayoritario de esto. Y yo estoy seguro que, además, espero que el Congreso finalmente ratifique su votación y su temperamento. También creo que es importante pensar ya en serio en una arquitectura constitucional que genere contrapesos y equilibrios entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este momento tenemos un Congreso impopular, pero no nos olvidemos que en algún momento tuvimos más muy fuerte y muy autoritario, ¿no? Y más bien un Congreso. Entonces, cuando pensemos en el rediseño de nuestras instituciones democráticas, tenemos que tener mirada amplia para que justamente no caigamos nuevamente en esta crisis que generan ingobernabilidad permanentemente. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora es el turno de la candidata Cachay de realizar una pregunta o comentario. Tiene 30 segundos. Dado que no me quedó clara su posición, quiero que por favor indique si está a favor o no de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Y qué opina sobre la inmunidad municipal y la inmunidad presidencial? Bien, candidato tiene 30 segundos para responder. En el contexto actual es evidente que estoy, y lo he dicho, a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, por lo menos de su acotación o escalamiento como se viene haciendo, ¿no? Me parece que una discusión de la inmunidad presidencial tiene que trascender justamente el lugar común y su eliminación, si no es en el marco de una reflexión mayor y más profunda, ¿no? Bien, muchas gracias, candidato. Ahora es el turno de la candidata Chay de responder la pregunta. ¿Desea que la repita? No, está bien, gracias. Bueno, nosotros como partido tenemos muy en claro que sí tiene inmunidad por diferentes congresistas para que puedan seguir su labor estando libres y sus procesos sigan en cola y se aprovechen que durante su mandato legislativo pues no vayan a ser investigados, ni procesados, ni sentenciados. Lo cual en realidad resulta bastante absurdo, porque si uno asume un cargo como el de congresista, pues debe ser más, ¿no? Finalmente, un congresista no es un extraterrestre, es un ser humano que puede cometer errores también, por lo cual, pues, debe pasar sí o sí por un proceso y si es sentenciado, pues cumple su condena. Es algo que no podemos dejar de lado. Lo mismo debe ser aplicado para los alcaldes, lo mismo debe ser aplicado para los presidentes. Ya hemos vivido demasiada corrupción en nuestro país, ya basta de los políticos que nos mantienen en una encrucijada de pobreza gracias a ellos, porque son ellos los que se llenan los bolsillos, mientras que los peruanos son los que se mueren de hambre, repito.
Entonces, necesitamos que estos políticos, que los congresistas sean procesados, bueno, quizá prisión preventiva, como la señora Susana Villarán, lo hagan, ¿no? La posición va a ser clara al partido, nosotros no tenemos ningún miedo al respecto, creo que somos personas de bien, y si nos equivocamos tendremos que pasar los procesos correspondientes, y de ser culpables, sentenciados y cumplir condena. Definitivamente eso es lo que nosotros vamos a proponer a través de Renovación Popular. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato Yangali de realizar una pregunta o comentario. Tiene 30 segundos. Sí, preguntaría a la candidata mismo de contrapeso para el resguardo de la función fiscalizadora y de control político que tiene el congresista, sobre todo de una circunstancia a que hace fuertemente autoritario y además Perdón, se entrecorta el audio, pues por favor, ¿ya no la podemos hablar, por favor? Sí, candidato, ¿puede por favor repetir su pregunta, dado que me parece que está teniendo problemas de conexión? Le da 30 segundos más para que la realice. Sí, claro. ¿Ahora? Sí. Okay. Yo le preguntaba a la candidata Cachay, ¿qué mecanismo de contrapeso político sugiere para que la función fiscal y de control político del Congreso no se ve menguada, digamos, en circunstancias en tener un ejecutivo autoritario o con tendencias de avasallar el poder, ¿no? Bien, candidata. Ahora sí puedo escuchar la pregunta. Sí, creo que voy a reformularle, que me confirme por favor si es lo que he entendido en su pregunta. Me pregunta cuál es el mecanismo que voy a tener para que la función fiscalizadora y legisladora que tiene un congresista no se vea mermada por un presidente autoritario. ¿Es cierto? ¿Esa fue la pregunta? El mecanismo de contrapeso político, efectivamente. Bueno, sí, ya hemos tenido una muy buena y mala experiencia con respecto al tema de las vacancias presidenciales. No hemos tenido una pelea constante con el Ejecutivo en el último reciente periodo presidencial. Entonces creo yo que sí hay un problema en lo que respecta incapacidad moral para el presidente, dado que hemos dejado carta abierta al respecto y el Tribunal Constitucional pues definitivamente no pudo resolverlo, porque lamentablemente como abogada les puedo decir no podía resolver de otra forma. Entonces creo que nos va a competir a nosotros como congresistas poder definir qué se entiende por incapacidad moral y no llegar a estos temas con el Ejecutivo. Bien, muchas gracias, candidata. Eso ha sido todo para la sección política. Ahora continuamos con la sección Knockout, en la que cada candidato le podrá hacer una pregunta a su contendor. Esta vez puede empezar el candidato Yangali realizando una pregunta a la candidata Cachay. Tiene 30 segundos. Sí, me gustaría preguntarle, porque me llamó mucho la atención escucharlo en el candidato López Aliaga, y creo que la atención de muchas personas respecto a esta idea de las mujeres edades en general, ni siquiera edades, que puedan tener, no voy a decir lo que señaló él en su entrevista, porque ya se rectificó, sí de espacio de atención a ellas para que puedan finalmente dar a luz, digamos, a los niños, aún en casos de extrema violación, ¿no? Nada más, quisiera preguntarle su opinión al respecto, ¿no? Me atención eso del candidato. Gracias. ¿Pudo entender la pregunta, candidata? Sí. Bien, tiene 2 minutos.
Bueno, respecto al famoso hotel de 5 estrellas, sobre la metáfora que no se entendió y lamentable, porque eso es lo que pasa cuando uno no es político. Ya lo ha dicho Rafael y yo estoy totalmente de acuerdo con él. El asesinato no debe ser regulado bajo ninguna forma. Ya sabemos que el aborto es un asesinato. La intervención que hace un médico en un aborto genera la pérdida de una vida que no se puede defender. Lamentablemente acá el cuestionamiento es por el tema de la violación. Y nosotros tampoco en casos de violación, ya sea en casos de menores de edad o de mujeres mayores, tampoco lo vamos a avalar porque sería legalizar el aborto y eso no va a pasar con Renovación Popular. Vamos a ser bancada de oposición en todo su aspecto. Lo que sí vamos a hacer es generar casas de acogida que sí funcionen, en donde estas mujeres vayan, sean bien alimentadas, reciban la asesoría legal correspondiente para que este sujeto nunca más vuelva a ver la luz, y como propuesta congresal está que se genere la cadena perpetua para todos los casos sin distinción de edad para los violadores y nunca más vuelvan a ver la luz solamente para salir a trabajar, porque también van a salir a trabajar, no van a vivir de nuestros impuestos. Reciban asesoría legal, reciban asesoría psicológica, psiquiátrica de ser el caso, y vivan un embarazo pleno, tranquilo, sin ningún tipo de perturbación, y al final del embarazo al término, finalmente decidan si quieren criar o no al niño, porque madres son desde la concepción, así haya sido de manera forzada. En ese sentido, ellas serán las que tomarán la decisión de criar al bebé o darlo en adopción. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora el candidato Yangali tiene 30 segundos para repreguntar o hacer un comentario al respecto. No, sí, solamente, en realidad quien mencionó lo del Hotel 5 Estrellas fue el candidato López Aliaga. Yo no lo repetí justamente como una expresión de respeto, ¿no? En todo caso, habría que cuestionarse la calidad política del candidato para que lo haya dicho de esa manera y que haya sido entendido por tanta gente así. Me preocupa, sí, el hecho de redundar en la agresión a la mujer en una circunstancia como esa, ¿no? O sea, 9 meses más, digamos, con el recuerdo latente y permanente, además, sin tomar en cuenta un dato de la realidad. El 19% de mujeres en este país han abortado, más de 3 millones de mujeres. Bien, candidato. En cualquier circunstancia. Nada más. Muchas gracias. Ahora la candidata Cachay tiene 30 segundos para replicar. Bueno, me sorprende de dónde saca la cifra de 3 millones, dado que el MINSA y dado que el SINADEF no reportan mujeres muertas por aborto, ni tampoco abortos legales, ni abortos clandestinos. Me gustaría saber cuál es su fuente, porque existe en realidad. 9 meses de acuerdo que va a ser de por vida. El hecho de que aborte, el hecho de que se vuelva asesina, no va a borrar el evento traumático. No vamos a legalizar el asesinato. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora usted tiene 30 segundos para hacerle una pregunta de un tema libre al candidato Yangali. Sí, me gustaría saber, señor Yangali, si es que usted se encuentra moralmente preparado para participar en el Congreso, dado que usted se ha encontrado como funcionario público durante prácticamente toda su vida, porque ha trabajado en todo el sector público, sobre todo con la señora Susana Villarán. Me gustaría saber si moralmente se encuentra usted apto. Bien, muchas gracias, candidata. El candidato Yangali tiene 2 minutos para responder. Mire, solamente para puntualizar antes de iniciar mi respuesta, nunca hablé de 3 millones de muertes, ¿no? Hablé de 3 millones de abortos. Es bueno que para conversar nos estemos bien. No solamente me siento realmente apto y preparado para tentar algo de representación, me siento justamente por la experiencia que tengo en el sector público y la he hecho además durante toda mi vida con mucha dignidad y creo con el recuerdo permanente de todos los espacios en los que he estado positivo, sobre todo de mis interlocutores sociales, no de mis compañeros de trabajo, sino de la sociedad o las personas, de los actores sociales con los que he interactuado.
he dejado ese recuerdo. No tengo tampoco ningún problema porque así lo sustento en mi hoja de vida, el que he trabajado apoyando algo tan importante como el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado en Lima Metropolitana. Una labor que lamentablemente en este se ha dejado de lado durante mucho tiempo, y he trabajado con pescadores artesanales. Soy muy amigo de todos ellos. El recuerdo, que creo que no va a haber ningún día que tenga un recuerdo de mi país malo. He trabajado en el Ministerio de Cultura. Para mí el tema de la cultura es además la bandera de Panamá. Es una pena que no hayamos hablado de eso, pero con mucha honra y con mucho honor además. También en el Ministerio de Trabajo, también en el Congreso, mucho tiempo con Henry Peace, y también no con él, he estado, ¿no?, mucho tiempo. Creo que eso da cuenta de experiencia, y respecto a actividades morales, pues tengo una hoja de vida absolutamente limpia, ¿no?, en todo sentido. Ninguna denuncia. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno de la candidata Cachay de repreguntar o hacer un comentario al respecto. Tiene 30 segundos. Sí, definitivamente no se respondió de dónde son las cifras de 3 millones de mujeres que han abortado. Queda claro que no existe esta cifra. Ahora, es claro, el señor ha trabajado con Henry Fitz, ha trabajado con el señor Jorge Nieto, Ministerio de Cultura, usted lo acaba de mencionar, pero la pregunta no fue si usted se encuentra legalmente preparado para ser congresista, la pregunta fue si usted se encuentra moralmente preparado para tal efecto, dado que usted ha estado en una labor muy cuestionada con Susana Villarán. Bien, candidato tiene 30 segundos para replicar. Mire, he respondido a la pregunta con mucha claridad, ¿no? Me parece que la candidata Cachay tiene poca vocación para escuchar o atender o entender a sus interlocutores, y ese ya es un problema que definitivamente no es, pero sí le hace flaco favor a las posibilidades de consenso que vamos a tener que tener a partir del 28 de julio. Bien, muchas gracias, candidato. Bueno, eso ha sido todo. Desde la Cámara Latinoamericana de Comercio queremos darle las gracias a ambos candidatos por participar en este debate. La candidata